Y sobre el tema, los lamentables hechos de la línea 12, Andrés nos va a dar información, el secretario de Movilidad, sobre las acciones que se siguen tomando para mejorar la movilidad en la zona. Y le he pedido a la Secretaría de Finanzas, por este tema que ha estado saliendo sobre el presupuesto del metro, que pueda dar la información detallada sobre el presupuesto y el presupuesto de operación y mantenimiento que ha tenido el metro en los últimos años. Y en particular quisiera que nos ayudaran todos los medios de comunicación para poderles informar a las personas que han sido víctimas de o que tienen familiares que lamentablemente fallecieron o que todavía siguen en hospital o que estuvieron en hospital. Estamos dando 3 números de teléfono para que puedan comunicarse si es que por alguna razón no han tenido una comunicación adecuada a través de Locatel. Se los vamos a dar, se los van a pasar mis compañeros, pero se los doy. Son teléfonos directos de mi oficina. Estoy poniendo un equipo especial de distintas áreas de gobierno que tiene su centro de atención, su mesa de atención aquí en la oficina de la Jefatura de Gobierno. Está de responsables uno de mis asesores, que es el licenciado Ernesto Alvarado, y está participando la Comisión de Víctimas, el DIF, la Secretaría de Bienestar y distintas instancias de gobierno para poder dar una atención a toda aquella persona que por alguna razón no la haya recibido de manera adecuada. Desde el primer día dije que todos van a recibir el apoyo del gobierno y así va a ser, y voy a estar coordinando de manera personal la atención a cualquier persona que haya sido afectada o haya tenido algún familiar lamentablemente fallecido o en hospital. Los teléfonos que estoy poniendo a disposición de manera directa son el 55 53 45 80 66, el 55 53 45 80 65 y el 55 56 16 02 55. Además de Locatel, que está atendiendo, son estos 3 teléfonos directos de esta mesa de atención que estamos instalando directamente desde Jefatura de Gobierno para que ninguna persona se quede sin el apoyo del gobierno de la ciudad. Esto es lo que quería informarles. También les informo que el día de hoy me voy a reunir personalmente con la empresa o con los directivos de la empresa que están aquí en México, que va a realizar este peritaje externo para poder conocer sus alcances, los tiempos que ellos están determinando. Hay peritos que vienen de fuera de México que estarán llegando entre el día de hoy y mañana, y todo lo que requieren de este lugar para poder saber de toda la información que requieren y que todas las instancias del gobierno estén a su disposición para recibir la información que se requiere. Ya lo vamos a informar una vez que ya tengamos este trabajo. Y por otro lado, también el secretario de Obras y Servicios está trabajando, como lo hemos dicho, con el Colegio de Ingenieros y distintas asociaciones. También va a participar el Instituto de Ingeniería de la UNAM para la revisión que ya inició pues desde el siguiente día de todo el tramo elevado de la línea 12 y algunos otros viaductos elevados del metro. Entonces, también el día lunes vamos a tener este plan de trabajo, que lo conozca la ciudadanía a través de ustedes y de manera directa, de cuál es este plan de trabajo que se va a hacer, tanto por la empresa externa que se ha seleccionado por sus características de atención y de ingeniería forense y de causa raíz de cualquier incidente que haya habido, como
el trabajo que va a realizar el Colegio de Ingenieros, el Instituto de Ingeniería. Entonces, el lunes vamos a estar dando este calendario, lo estamos trabajando con ellos. Y por su parte, la Fiscalía General de Justicia pues tiene que informar también cuáles son los tiempos del peritaje que estarán llevando a cabo y de las carpetas de investigación que se han abierto. Entonces, esta es la información que queríamos darles y le pasaría el micrófono a Andrés para que informe de la movilidad en toda la línea 12 o lo que corresponde a la línea 12 y después a nuestra Secretaría de Administración y Finanzas para que pueda dar la información referente al presupuesto del metro. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por conectarse a esta conferencia. Muchas gracias, jefe de gobierno. La información sobre la estrategia de apoyo de la red de movilidad integrada, sobre la operación del día de ayer y, por supuesto, la información que tenemos también para el servicio del día de hoy. Sigue suspendido el servicio en la totalidad del recorrido de la línea 12. Por lo tanto, estamos operando autobuses desde Tláhuac hasta Mixcoac, haciendo paradas en todas las estaciones del metro. Estamos hablando de 490 unidades, que son la suma de unidades de RTP, de trolebuses del Servicio de Transportes Eléctricos, de las empresas que operan bajo el ORT, recorridos del Estado de México que se extendieron a Periférico Oriente, la empresa de turismo TBR y Capital Bus. El despliegue de personal es de 280 personas en el horario de servicio, desde 5 de la mañana hasta 12 de la noche. Es personal del ORT, de CEMOVI, de la Secretaría de Cultura, de la PBI, del Metro, del INVEA y de SCC. Vale la pena recordar que la transferencia del servicio emergente al metro es gratuita en Atlalilco, que es la transferencia más demandada del sistema. La que sigue, por favor. Inició puntual operación en Mixcoac y en Tláhuac a las 5 de la mañana. Hicimos una reorganización del paradero, justamente ayer se planeó la reorganización, hoy en la mañana ya estuvieron los autobuses acomodados de tal manera que permitió que el tiempo de espera no subiera en hora pico a más de 5 minutos, pero en la tarde-noche de ayer, y esto es una cosa importante, sí tuvimos tiempos de espera un poco más largos. En parte esto se debió a la lluvia, en parte se debe a los ajustes de organización que estamos haciendo, pero programamos más unidades y también se están haciendo los cortes de circuito, es decir, retornos en aquellos lugares que nos permiten cubrir la demanda con mayor frecuencia. La que sigue. Como les decía, la lluvia en la tarde provocó que el tiempo de ciertos circuitos se incrementara. Pero lo que hicimos fue abrir las estaciones del metro justamente para que la espera se hiciera dentro de la estación del metro y ya el abordaje no fuera, la espera no fuera en condiciones de lluvia, ya solo fuera el abordaje entre la puerta del metro y la puerta del autobús. La que sigue, por favor. También, como saben, hay un cierre vial importante en la zona. Este cierre vial es intermitente sobre Avenida Tláhuac, dependiendo de los trabajos que se están haciendo con el personal del peritaje, de obras del metro, etcétera. Cuando se hace este cierre, gracias al circuito que se organizó con la tienda Walmart que está enfrente, ya no hay un corte de circulación. Esto nos ha permitido mantener un solo circuito de flujo. El circuito está supervisado por personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, del INVEA y de CEMOVI, y también están haciendo los recorridos desde la mañana y después en hora valle de la tarde para liberar Avenida Tláhuac en términos de ocupación, sobre todo del carril derecho, que a veces puede estar ocupado por otros servicios o por automóviles, y esa liberación nos permite mejorar la frecuencia de paso. Ayer por la tarde también ya se colocaron lonas en todos los puntos para que la gente pueda saber dónde puede agarrar el servicio emergente y cuáles son las conexiones importantes de este servicio. El personal cuenta con identificación, ya sea de la CEMOVI, del INVEA o de SCC. También ya se repartieron todos los megáfonos. Habíamos empezado con un menor número de megáfonos, pero incrementamos el número de megáfonos y en las unidades se han colocado las estampas informativas sobre cuál es el trayecto, porque tenemos el circuito completo, pero como les mencionaba, algunos circuitos más cortos para atender la demanda. Esta es la información que tenemos el día de hoy. Vamos a seguir ajustando. A partir de la experiencia de ayer en la noche con la lluvia,
Estamos también haciendo unos ajustes para hoy en la tarde y las tardes subsecuentes en caso de que también tengamos lluvia. Y por último, le agradecemos mucho a todas las y los usuarios del metro que por su paciencia, por su comprensión en el trabajo que estamos haciendo para ir mejorando el servicio gradualmente. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Como la jefa de gobierno comentó hace un momento, vamos a hacer algunas precisiones que se han presentado en los medios de comunicación a raíz de la información que entregamos en la cuenta pública sobre el presupuesto de mantenimiento del sistema de transporte colectivo Metro. Como ustedes saben, el presupuesto de la ciudad se integra y se entrega al Congreso y este es aprobado por el Congreso a inicios del año. El presupuesto del Metro en específico se integra de dos grandes fuentes. Uno es una proyección que hace el sistema de transporte colectivo Metro sobre el número de pasajeros que va a transportar en el año y esto se traduce en los ingresos que por tarifa se van a tener de ese número de pasajeros y por el otro lado el presupuesto que el gobierno de la ciudad proporciona al sistema para mantener la calidad, el mantenimiento y la tarifa en el nivel que se presenta. Al inicio del año, el presupuesto aprobado para el sistema en global, fueron 15,652.7 millones de pesos, integrados específicamente por estas dos fuentes. Como todos sabemos, el Metro nos proporciona un servicio público fundamental. Y el Estado, el gobierno de la ciudad, está obligado a mantener la calidad de ese servicio en buenas condiciones, en óptimas condiciones de operación. Sin embargo, en este año no se transportaron el número de pasajeros que originalmente pensamos. No se transportaron este número de pasajeros porque a raíz de la pandemia los pasajeros que utilizaron el sistema de transporte colectivo bajó considerablemente, como vamos a ver. Por lo tanto, los ingresos derivados de la tarifa del metro, de la tarifa por boletaje, se redujeron. Sin embargo, el gobierno de la ciudad le dio los recursos necesarios al metro para poder mantener la operación en óptimas condiciones, como fue descrito por el secretario de Movilidad en su momento. Esto hizo que el presupuesto modificado del metro fuera 14,290 millones de pesos. Como vamos a ver a continuación, este presupuesto modificado que está directamente relacionado porque hubo menos pasajeros, más de 40% de pasajeros menos usaron el metro durante 2020, en este presupuesto modificado se cuidó cabalmente que el mantenimiento y todos los temas de abastecimiento y suministro para refacciones y para servicios para mantener el metro en óptimas condiciones fuera cubierto con los recursos que el gobierno de la ciudad proporcionó a la empresa. La siguiente. Perdón, me regreso a la anterior, porque quiero también aclarar otro tema. Se ha dicho que el metro presenta un subejercicio en el año 2020. Esto no es correcto. El ejercido del 2020 son 14,290 millones de pesos, que es exactamente igual al presupuesto modificado. La diferencia que se da contra el presupuesto original es lo que justo les acabo de decir. Transportamos 40%, más de 40% de pasajeros menos en el año. Por lo tanto, los ingresos de tarifa ligados a esta transportación se redujeron. No así el gasto en mantenimiento, no así la operación general del metro. El gasto en los capítulos 2000 y 3000, que son el gasto realizado en materiales y suministros, las refacciones. En el caso del metro, el capítulo 2000 es muy importante, porque ahí se reflejan todo lo que compramos para refaccionar el servicio. Y en el 3000 también todo lo que se hace para servicios de mantenimiento. Como ustedes pueden ver, prácticamente se mantiene estable en los últimos años, no se ha bajado. La siguiente. Pero esto es lo más importante que pasó el año pasado. El año pasado bajamos la afluencia de pasajeros
de 1.655 millones de pasajeros al año a 935 millones de pasajeros al año. Si eso lo traducimos en el gasto que tenemos que ejercer de mantenimiento del metro, tenemos que en los años anteriores nosotros gastábamos entre 4 y 4.4 pesos por pasajero, por viaje transportado. El gasto de mantenimiento en el 2020 no solo no se redujo, o sea, la forma correcta de verlo es esta, se incrementó a 7.1. ¿Por qué? Porque la jefa de gobierno y el secretario de Movilidad tomaron la decisión de seguir manteniendo el sistema, el servicio, a pesar de no tener tantos pasajeros que transportar. Es evidente que al tener menos pasajeros que transportar, hay algunos gastos que se reducen, es evidente, y eso es el cambio que se ve. Pero si ustedes analizan el gasto en mantenimiento y el gasto en refacciones, no cae, al contrario, el gasto por pasajero transportado se incrementa casi al doble. Muchas gracias. Pues esta es la información que queríamos darles el día de hoy y contestamos sus preguntas. Iniciamos con ronda de preguntas y respuestas. Salvador Corona, de El Universal. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Doctora, ¿cómo va a funcionar el seguro que tiene el metro para poder entregar los apoyos a las familias que perdieron pues un ser querido por el colapso de la línea 12? Y preguntarle también, pues a 2 días de que sucedió este accidente o este siniestro, pues llega tarde pues esta mesa que usted comenta que va a poner atención a las víctimas. Pues ayer varios familiares en hospitales como Joco pues demandaron que no habían sido atendidos, incluso que no había suministros, insumos en los hospitales para poder intervenir a sus familiares. Saber su opinión al respecto, por favor. Sí, desde el primer día se instaló una mesa de trabajo, precisamente porque hay algunos familiares que están diciendo que no han recibido todo el apoyo. Estoy instalando esta mesa como acompañamiento a las mesas que ya existían del gobierno de la ciudad, no es que no haya existido. Hay un campamento, ustedes lo pueden apreciar, en cada uno hoy quedan 11 hospitales que tienen alguna persona todavía en alguna situación, hospitales públicos y también hospitales privados, en donde hay alguna persona que tuvo que ser trasladada a un hospital después del incidente del metro. Entonces, ahí hay afuera 11 campamentos. ¿Quién está ahí? Está la Fiscalía General de Justicia con el área de víctimas, está un equipo de la Comisión de Víctimas del Gobierno, de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y también de distintas secretarías que están atendiendo en estos 11 puntos a los familiares. Ahí se está tratando de agilizar el apoyo para que puedan tener apoyo para transporte, alimentación, todos los familiares que están esperando a sus familiares y sobre todo también la información que requieren para ver el estado de salud de sus familiares. Entonces, desde el primer día se instalaron estos campamentos, pero hoy estamos reforzando para que puedan tener mayor apoyo. En el caso que mencionas, la familia, y no voy a entrar en contradicción con ellos, ni mucho menos, lo único que se merecen es nuestro respeto, nuestro apoyo y todo lo que requieran. Tomó la decisión de que hubiera un traslado a otro hospital, se estaba consiguiendo el material por parte del doctor Ábalos, que es el director general de hospitales de la Secretaría de Salud de la ciudad. Tomaron la decisión de trasladarlo a un hospital privado y ahí se va a encargar el metro de todos los gastos que requiera la familia. Y se está en comunicación con ellos y por eso pues estos números, por si por alguna razón no han tenido el apoyo suficiente, pues que lo puedan tener. Entonces hay un trabajo que se ha realizado, pero si ha habido alguna falla del gobierno en este apoyo que requieran los familiares, lo voy a tomar pues como una coordinación desde mi oficina para estar pendiente y revisando todos los días lo que requieran las familias. Lo dije desde el primer momento y lo vamos a hacer.
Pero sí pueden asegurar que sí han salido a buscarlos, a estos familiares, a estas víctimas. Sí, si hay algún problema con alguna de las personas que no ha podido entablar comunicación con nosotros a través de Locatel, por eso estamos dando estos 3 números, para que puedan comunicarse directamente y que haya un apoyo de una persona en particular que pueda asistir con ellos a sus domicilios y que se les brinde todo el apoyo que requieran. Y en ese mismo tema, ¿cómo va a funcionar el seguro del metro para poder… Sí, disculpa. Lo habías preguntado, contesto. El seguro del metro, por la contratación que tiene el metro, tiene montos específicos de apoyo en caso de alguna persona que haya fallecido y también de cubrir todos los gastos hospitalarios. Pero lo que estamos haciendo pues es hablar con los familiares, entablar una comunicación personalizada con este equipo de trabajo que estamos instalando para que no solamente quede ahí en este apoyo del seguro del metro, sino que estemos en contacto con ellos para lo que requieran. Ok, y por otro lado, igual sobre presupuesto, preguntarle, hoy publicamos que efectivamente en la cuenta pública del año pasado, del 2020, sí hubo un subejercicio de 587 millones. Ahorita nos comentan que es por esta situación de la pandemia, pero en realidad pues sí se mantuvo el mantenimiento en esta red, y saber si hubo un mantenimiento específico a la línea 12 en el año pasado. Sí, son 2 temas. El primero es, hubo una modificación del presupuesto del metro, en donde debido a la disminución de ingresos propios por la pandemia, por un menor número de pasajeros, el gobierno de la ciudad asumió un subsidio mayor al metro. Como bien lo muestra la Secretaría de Finanzas, si medimos los recursos por pasajero, que es una forma adecuada de medir este gasto de operación y mantenimiento, pues inclusive se elevó respecto a años anteriores. Dado que tuvimos, ustedes lo vieron durante toda la pandemia, hubo meses en que solamente el 20% de los usuarios que normalmente usan el metro lo usaron, y aún así se mantuvieron todos los trenes en operación. Pero evidentemente cuando menos usuarios usan el metro, pues no hay algunos temas de gastos de operación. La inversión en operación y mantenimiento por pasajero, pues en realidad fue mayor que en los años anteriores. Y preguntarle igual una precisión, igual revisamos la cuenta pública del 2019 y también hubo un subejercicio de 823 millones de pesos igual por materiales y suministros, pero pues no hubo pandemia. ¿A qué se debe esta situación? En el 2019 pueden ver ustedes el gasto, la inversión que tuvo y el gasto. Recuerden que el metro tiene la posibilidad, por ser un organismo descentralizado, de que a menos que sean algunos recursos fiscales, se quedan en el metro para ejercerlos al siguiente año. Son gastos bianuales, que tiene bastantes de este tipo de contratos el metro, precisamente por sus características de operación. Ok, y nada más para concluir, 18 días antes del accidente de la línea 12, pues el metro solicitó 24,000 millones para concluir la línea 12 del metro, esta ampliación. Saber si se les entregará, en qué consiste o para qué es esta solicitud de dinero. No son 24,000, son 2,400 millones. Y es para la ampliación al poniente de la línea 12, que lo recibimos así, con este proyecto ejecutivo de ampliación, y se está culminando. Pero, como lo dije desde el primer día, y lo repito ahora, y es muy importante para todos los ciudadanos, todos los usuarios de la línea 12 y usuarios del metro de la Ciudad de México. En este caso, va a haber un peritaje internacional y por parte de la Fiscalía General de Justicia, y se va a entregar toda la información. Y ahí va a haber un peritaje que tenga que ver con el propio incidente, donde van a salir las causas del incidente y las responsabilidades. Y al mismo tiempo un análisis denominado causa raíz,
es decir, qué provocó en términos generales desde su construcción esta situación. Y eso lo estamos poniendo en manos de externos, de un peritaje internacional de una empresa muy reconocida y al mismo tiempo el propio peritaje que haga la Fiscalía General de Justicia con los peritos expertos que ellos elijan. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias. Continuamos con Joana Flores de ASIR. ¿Qué tal, doctora? Buenos días a todos. Buenos días, Tengo Joana. varias dudas. Doctora, me quedan claras las cifras que acaba de explicar la secretaria. Sin embargo, ¿quién verifica que realmente este recurso para mantenimiento se esté ejerciendo? Porque, bueno, por un lado, siempre vemos usuarios quejándose de precisamente el servicio y por otro lado, pues están los trabajadores que niegan que haya este presupuesto. ¿Es una cuestión de percepción, doctora, o qué pasa? Bueno, primero no son los trabajadores, habría que ver qué trabajadores están mencionando esto. Evidentemente, pues hay una… en su momento mostramos, no quisiera ahora reiterarlo, pues evidentemente por lo que vivimos recientemente, pero se mostró como hubo una disminución hasta el 2020 de pues diversos incidentes que normalmente tenía el metro. Vivimos el tema de enero, que se explicó claramente en su peritaje qué fue lo que ocurrió y el incidente de ahora. Entonces el metro ha tenido recursos suficientes, no vamos a escatimar nunca, jamás, en el recurso que se requiera para operación y mantenimiento. Esta falsa idea que ha estado diciendo alguien de que es por un asunto de austeridad no tiene absolutamente nada que ver. La austeridad republicana para nosotros lo que significa es la disminución o la erradicación de los gastos suntuarios del gobierno, suntuarios, pero no ha habido una reducción en la operación y mantenimiento de las distintas áreas del gobierno, incluido el metro de la Ciudad de México, y acabar con la corrupción. A eso se refiere la austeridad republicana, terminar con los gastos suntuarios, los lujos del gobierno, que muchos vieron cómo se utilizaban los recursos públicos para otras cosas que no debían de ser, y la corrupción. Pero lo que tiene que ver con la operación de la ciudad, el mantenimiento de la ciudad, pues por supuesto que tiene que tener recursos y eso está garantizado. Y el trabajo que hace el metro pues está siempre a la vista de usuarios, del público y por supuesto de las auditorías necesarias. Doctora, también el gobierno anterior mencionaba que la línea 12 requería un presupuesto anual de al menos 200 millones de pesos. La directora del metro nos mencionó que le estaban dando 120 millones de pesos. No sé si la secretaria a lo mejor no tiene la cifra a la mano, pero si nos pueda aclarar simplemente este punto, saber cuánto se le daba al metro, por ejemplo, a la línea 12 del metro en 2018 con respecto a lo que se está dando, por ejemplo, este año. Sí, por supuesto les podemos dar esta información. Lo que es muy importante es lo que mencionó el día martes la directora general del metro. Todos los habitantes de esta ciudad conocemos lo que ocurrió con la línea 12 del metro en el periodo de la anterior administración. Ahí una empresa que hizo una revisión estableció que era indispensable que la línea 12 del metro tuviera un mantenimiento y un trabajo diario de ajuste de las vías, que es parte de lo que ahora también va a revisar el peritaje causa raíz de la línea 12 y de lo que pasó ahora con la línea 12. Desde la administración anterior se contrató una empresa francesa, que es la que realiza este trabajo. Cuando llega la nueva administración del metro, evalúa la empresa y las recomendaciones y se mantiene esta empresa para seguir haciendo esta actividad. Entonces, esta actividad que fue recomendada se seguía haciendo todos los días. Y ya los detalles, por supuesto, es obligación nuestra podérselos proporcionar. Gracias, doctora. Espero entonces ese dato, por sí, favor. Joana. Y preguntarle, mencionaba ahorita que están llegando peritos ya de la empresa que va a hacer valga la redundancia, el peritaje externo. Esto no afecta que ayer el mismo metro informó que ya había iniciado la remoción de escombros. Sé que hay personal de la Fiscalía ahí
haciendo el propio peritaje, la revisión, pero no afecta que se esté ya realizando el retiro de escombros y apenas estén llegando los peritos de la empresa. Qué bueno que preguntas esto, Joana, porque sí es indispensable aclararlo. Lo único que se retiró fue el tren, algunos material que quedó, digamos, fuera del área, y la Fiscalía solicitó que se quitara parte de esta piedra del balastro que sostiene las vías para poder iniciar a sacar corazones del material, para poder saber la calidad de los materiales. Eso fue lo que se hizo, y hasta que no lleguen los peritos internacionales, hagan su revisión, etcétera, no va a haber el movimiento de las traves o de la trave, que fue la que sufrió el incidente. De acuerdo, doctora. Y con respecto a los apoyos, algunas personas nos dicen exactamente qué tipo de apoyos son de por vida, porque sabemos que hay gente que va a requerir no solo terapia psicológica, sino rehabilitación, prótesis, en fin, ¿ese tipo de apoyos es el que se están comprometiendo a dar? Sí, por eso es la visita que van a hacer una servidora o servidor público a cada una de las personas. Primero a las personas que lamentablemente tienen un familiar que perdió la vida, y después a través de los campamentos y de también la atención personalizada a las personas que tienen un familiar en el hospital todavía, y también con la información que tiene la Fiscalía, que le estamos solicitando a las personas que estuvieron en el hospital, que ya fueron dadas de alta y que regresaron a sus domicilios. También a ellos los estamos buscando, los vamos a ir a buscar a sus domicilios para saber el apoyo que requieren. Y después que tengamos pues esta valoración integral, podemos darla a conocer a toda la ciudadanía de estos apoyos que como gobierno estoy convencida que estamos obligados a proporcionar. Doctora, en el caso de la menor Tania Lezama, ya mencionaba Nova, y no entendía por qué la razón, si la Secretaría de Salud asegura que hay insumos suficientes en Joco, no entendía por qué la habían trasladado al Hospital Roma, ya nos explicaba, pero entonces es un malentendido o una confusión, o en este caso, ¿qué ocurre, doctor? ¿Qué ocurrió? Permítanme, está nuestra compañera Estela Damián en contacto con la familia. Permítanme que ella me pueda informar exactamente qué fue lo que pasó y si hubo un malentendido o no hubo un malentendido, pero al final lo que tenemos que dar es todo el apoyo. Entonces, permítanme que Estela me pueda informar de esta visita que está haciendo a los familiares para saber exactamente si hubo algún problema, poderlo corregir y poder estar en contacto con la familia. Doctora, también preguntarle el caso del taxista Ernesto Ayala, tuvimos contacto con él, la trave afectó su coche, hasta ayer por la tarde no habían llevado el coche a ningún lugar del Ministerio Público, ya lo retiraron, ya nos comentó que eso ocurrió, pero esta persona dice que vivía obviamente de sus ingresos como taxista, no sabe si lo van a apoyar, le van a reponer el coche, ¿qué podría suceder en su caso? Sí, recuerden que también hay un seguro de la ciudad y vamos a entrar en contacto con él para que pueda tener todo el apoyo del gobierno. Gracias, doctor. Y finalmente ya la última, perdón por extenderme, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la situación de estos 5 personas que se reportan todavía como desaparecidas? Están en hospitales sin identificar, ya entiendo que los cuerpos fueron entregados, pero ¿qué saben de estas 5 personas, doctora? Sí, la Fiscalía va a dar información detallada. En la mañana nos proporcionaron información, pero sí quisiera que para que hubiera toda la certeza, la Fiscalía, que es quien está a cargo, lo pudiera informar. Pero se está trabajando en ello. Pero se podría, sin especular, pero que pudieran todavía encontrarse cuerpos entonces en la zona, pues. Sí, no es así, pero quisiera que ellos lo informaran directamente para que pudieran tener toda la información. De acuerdo. Gracias, doctora. Buenas tardes. Días todavía a todos. Siguiente pregunta, Shelma Navarrete, de Expansión Política. Muy buenos días, doctora. Gracias. Primero, quisiera preguntarle, después de que nos explicaron este tema del presupuesto,
pues en global se ejercieron 1.362 millones de pesos menos a lo que se tenía presupuestado inicialmente, que justo nos comentaba es por el tema de la pandemia. Sin embargo, quisiera también insistir en que el presupuesto en 2018 para el metro fue de 17.548 millones y al año siguiente hubo una reducción casi de 2.000 millones. Y durante los últimos 5 o 6 años se ha disminuido hasta pues el más reciente de 15.652 millones. ¿Cómo ha afectado esto a la operación del metro debido sobre todo a que se han tenido al menos 3 incidentes graves recientemente, lo ocurrido en Tacubaya, Buentono y en esta ocasión la línea 12? Muchas gracias por la pregunta. Reiterarles que en términos de mantenimiento no se ha reducido ni un peso el presupuesto. El presupuesto en mantenimiento y en servicios, en refacciones, que son lo que ayuda al mantenimiento, no ha caído. Lo que ocurrió en 2019, y es importante decirlo, es que recuperamos más de 1.400 millones de Provetren, que estos son ingresos que el gobierno reclamó por los contratos que se tenían en Provetren, y eso es lo que se ve que se incrementa. Pero si tú quitas ese pico, que fue lo que recuperamos de ese fideicomiso que le correspondía al gobierno de la Ciudad de México y que por supuesto se reintegra al metro, al presupuesto del metro como tal, el presupuesto del metro se ha mantenido a lo largo de los años. Esto es nada más un pico por una recuperación de ingresos que le correspondían a la ciudad y que fueron reclamados al fideicomiso del Provetren. Muy bien, gracias. Ahora quisiera preguntarle en la cuestión de cómo se va a enfrentar esta emergencia desde el aspecto financiero, ya que, como nos comentaba, pues el metro ha sufrido una reducción de recursos. El propio gobierno de la ciudad ha tenido una disminución en sus ingresos. A ver, no, es que ahora Selma, tienen que enfrentar. Es que estás diciendo algo que justamente nosotros acabamos de decir que no. O sea, tú dices que tuvo una reducción. En 2020, dada la pandemia, hubo una ligera reducción asociada a la reducción de ingresos propios, pero el gobierno tuvo un subsidio adicional al metro, aún con la reducción de ingresos de la pandemia. Si lo traduces en presupuesto por pasajero, se ve claramente que, al contrario, no solamente hubo una reducción, sino hubo un incremento. Entonces, para que no quede esta idea, porque si se elabora así la pregunta, pues entonces queda la idea de justamente lo que acaba de explicar, discúlpame, la secretaria de Administración y Finanzas. Respecto a los costos, el metro tiene un seguro y tenemos que ver las peritajes que se van a hacer respecto a la línea 12 y el costo de lo que significa, pues tiene que estar asociado a los peritajes. Entiendo, doctora, que el costo de los pasajeros, bueno, por pasajero, supera ahora los 7 pesos por cada usuario. Sin embargo, siguiendo las propias cifras que dio la Secretaría de Finanzas, pues aún así hubo una reducción de 1.362 millones de pesos en 2020. Ahora lo que quería preguntarle es cómo se va a enfrentar la situación con la reducción de los recursos del metro que se tuvo durante el año pasado, la situación económica del propio gobierno de la ciudad y ahora el gasto que se tendrá que hacer para la rehabilitación de la línea 12. Preguntarle si se está considerando tal vez un posible incremento a la tarifa para obtener los recursos o si se va a hablar con el gobierno federal para poder tanto mantener la operación del metro como reparar la línea 12 y pues básicamente eso, que nos pueda compartir si ya están teniendo un estimado de dónde podrán salir estos recursos. A ver, voy a volver a repetir. Tú haces una
aseveración en el sentido de que hubo una disminución. Y nosotros lo que decimos es lo que continúa después de tu aseveración. El metro tuvo una reducción de más del 50% en el número de usuarios. Continuar a la operación del metro. Entonces, hay gastos que tiene el metro normalmente, que cuando hay una reducción en el número de usuarios, tan grande como de 80%, como fue durante prácticamente 2 meses, pues ya no son con tanta periodicidad como se requiere. Te hablo, por ejemplo, de las puertas o algunos otros gastos. Y por eso ponemos en contexto esa cifra. El presupuesto por pasajero. Y es muy importante que la ciudadanía lo vea, porque si no se da una mala impresión. Nunca ha solicitado el metro recursos que tengan que ver con operación y mantenimiento que no los haya tenido. Eso es fundamental. Inclusive, aún con las dificultades de disminución de ingresos del gobierno, el metro tuvo más ingresos fiscales, más presupuesto fiscal que lo que había tenido en otros años, precisamente por la reducción de ingresos propios. El tema de cómo se va a afrontar la reparación de la línea 12, hay un seguro que tiene que pagar los gastos, pero además viene un peritaje y tenemos que esperar a lo que diga el peritaje para saber quién tiene que afrontar los gastos asociados a la reparación de la línea 12. Muy bien. Por último, doctora, a partir de la cifra que dio la directora del metro sobre 220,000 usuarios diarios de la línea 12, pues estarían perdiendo al menos 1,100,000 pesos por día en que está cerrada esta línea, además del gasto que está realizando el gobierno de la ciudad para el transporte pues alternativo en este momento. Quisiera saber si bajo estas condiciones y también el impacto que ha tenido la pandemia sobre los ingresos del metro, ¿existe o no una emergencia financiera en el sistema de transporte colectivo metro? No, no existe emergencia y el gobierno se va a hacer cargo. Gracias. Continuamos con Eduardo Quevedo, de Canal 14. Buenos días, doctora. Buenos días a todos los que están escuchando. Mi primera pregunta es si ya hubo algún acercamiento por parte de las empresas responsables de este tramo con ustedes para dar aclaración sobre lo que ha ocurrido o si ustedes ya las buscaron. Se comunicaron diciendo que estaban pues a las órdenes para cualquier información, pero pues nosotros lo que queremos es que haya el peritaje, tanto de la Fiscalía General como de esta empresa. Y ya después pues tendremos que ver las responsabilidades de cada uno. ¿Me podrá decir, jefa de gobierno, qué empresas son las que han buscado este acercamiento? Sí, cómo no, con todo gusto se los pasamos en un momento. Perfecto. Otra pregunta es, se ha hablado mucho sobre el tema, pero a mí me gustaría saber a nivel personal cómo impactó esto tanto usted como jefa de gobierno, tanto Andrés Layuz como secretario de Movilidad. Pues evidentemente que es algo muy lamentable y es doloroso, pero nuestra responsabilidad primera ante todo y por encima de todo es la atención a las víctimas. Y después que se conozca la verdad y que haya responsables. Y la reparación integral, a partir de este peritaje integral de la línea 12 del metro. Sin duda un hecho histórico porque marcará la ciudad para siempre. ¿Perdón? Sin duda un hecho histórico que marcará la Ciudad de México para siempre. Nuestra responsabilidad es, como jefa de gobierno, es atender en los momentos más difíciles, en los momentos no tan difíciles, y como lo dije y lo he dicho siempre como persona, siempre vamos a estar del lado de la víctima, siempre. Por eso nuestra responsabilidad de atender primero que nada a las víctimas, segundo, conocer qué fue lo que pasó con toda transparencia, es responsabilidad nuestra, y tercero, la atención integral de la línea 12.
y por supuesto pues todas las responsabilidades que seguimos atendiendo como jefa de gobierno y como secretario de Movilidad, secretario de Finanzas y todo el equipo. ¿Habrá algún tipo de comunicación extra aparte del luto que ya se declaró? Pues sobre todo la atención a las víctimas. Creo que eso es, y por eso es que he tomado la decisión que además del trabajo del gobierno y esta línea telefónica más allá de Locatel para que las personas se puedan comunicar en caso de necesitarlo. Le agradezco, doctora, Sí. y quedamos pendientes del dato de las empresas que tuvieron este acercamiento. Sí, no sé, Joana creo que preguntó, o alguno de ustedes, sobre el tema de las 5 personas. ¿No? Está aquí Jorge de Locatel. Jorge, no sé si tienes más información para que la puedas proporcionar. Claro, doctora, buenos días a todos. De las 5 personas que aún aparecen como no localizadas, estamos en contacto obviamente con los familiares y estamos buscando ya no nada más en hospitales, sino también en centros de justicia, por ejemplo. Cabe mencionar que algunas de estas personas, por ejemplo, el caso más drástico, tiene ya más de 6 años que no tiene contacto con su familiar y simplemente recuerda que es un usuario común del metro. Entonces, indudablemente vamos a seguir apoyando, es nuestro trabajo, pero seguramente no está relacionado con el incidente del metro. Los otros 4 también indican que tienen más de 3, 4 días que no tenían contacto con ellos y saben que normalmente utilizan el metro en el horario del incidente. Por eso están preocupados y por eso marcaron a Locatel para buscar a sus familiares. Insisto, seguramente no tiene relación con el incidente, pero nosotros tenemos la obligación de buscar y acompañar a estos familiares hasta localizar a su familiar, a su ser querido. Última pregunta, Abye Vargas de El Sol de México. Perdón, no escuché. Gracias. Gracias, Jorge. Es la siguiente pregunta. Gracias. Continuamos con Abye Vargas de El Sol de México. Muy buenos días, doctora. Hace un momento acaba de mencionar sobre que se realizan las auditorías de forma constante en el sistema de transporte colectivo. Hoy publicamos en El Sol de México una serie de auditorías internas realizadas al metro desde el 2017, en donde consta que no se lleva a cabo un registro puntual del mantenimiento que se lleva en trenes y obra civil. Incluso no detallan las reparaciones, la ubicación y los supervisores que llevan a cabo los trabajos. Incluso en 2019 fue informada la titular del metro, Florencia Serranía, sobre este tema que persistía, reitero, desde el 2017. La pregunta es, ¿se tienen registros sobre estas reparaciones? ¿Hay alguna bitácora sobre en dónde se presentan las mayores averías en las zonas del metro? Y si se deben de implementar sanciones o recapacitar a su personal para lograr un gasto eficiente sobre este tema de las auditorías, doctora. Sí, bueno, de que se llevan a cabo, claro que se llevan a cabo. Y por supuesto, pues ahí el Contralor General tiene que dar la información, porque a veces son las observaciones originales y después las distintas entidades responden a esas observaciones. Entonces, pues con gusto que puedan tener la información del Contralor General sobre estas observaciones que se hicieron desde 2017 y su atención. De hecho, sí hubo una respuesta por parte del metro en donde ellos aseguraron y de hecho confirmaron, aceptaron el hecho de que no se cuenta con documentos. Esto ya lo sabían porque pues sabemos que desde el 2017 al menos hay un problema muy serio de registro de mantenimiento. Incluso ya lo han publicado algunos medios de comunicación, hemos incluso nosotros en El Sol de México platicado con conductores en donde mencionan que no se lleva a cabo este mantenimiento. La pregunta es, ¿se puede ver de alguna forma, obtener estas bitácoras para saber cómo han sido estos trabajos? Porque si bien mencionan, o en su caso de que han revisado las auditorías, pues sigue el problema persistente, ¿no? 2017 se mencionó, 2018 siguió, en 2019 se volvió informal, doctor. Entonces, quisiera saber cómo se podría verificar esta situación. Sí, con gusto que se den a conocer todas las bitácoras y toda la información que requieres. No hay absolutamente nada que esconder. Y el metro pues realiza toda su actividad desde hace muchos años y en particular ahora se incrementaron algunas tareas de supervisión que antes no se realizaban. Pero es muy importante pues que toda esta información sea pública, así que con gusto para que se pueda dar la información del metro. Perfecto.
Hablando igualmente lo que acaba de comentar la secretaria de Finanzas sobre la recuperación de 1.400 millones de pesos por Provetren, esta es la empresa de CAF, la cual le renta los trenes al metro en la línea 12. ¿Por qué se pagó estos 1.400 millones de pesos? ¿Se cayó en algún ilícito, en alguna irregularidad o por qué fue? Y también saber cuánto se ha pagado, porque el contrato se hizo en dólares, el tipo de cambio, cómo ha sido, cuánto se ha pagado todo esto del contrato, doctora. Sí, es importante lo que dices y esa es parte de pues todo este análisis que se va a hacer a través del peritaje. Es decir, no solamente es el peritaje directo asociado a la trave que tuvo este grave problema, sino también a todo lo que significa la realización de la obra del metro y los trenes de la línea 12 que están rentados. Aquí en efecto hubo un retraso en entregas de trenes y ahí hubo una reclamación por parte del gobierno de la ciudad y algunos otros temas y estuvo obligada la empresa a regresar ese recurso. Pero con gusto podemos hacerles una información completa y evidentemente pues todo esto va a ser parte de este análisis que se haga. La ciudadanía está obligada, estamos obligados a dar esta información a la ciudadanía y no solo es el propio gobierno, sino por eso esta solicitud del peritaje externo. ¿Qué otros temas comentar? Mencionó que hay algunos otros temas aparte de la reclamación. Sí, con gusto se los hacemos saber para que pueda ser completa la información y preparárselas adecuadamente. ¿Cuánto se ha pagado? Con gusto, no lo tengo en este momento, por supuesto, pero con gusto damos toda esta información. Ok, cuando termine el contrato, ¿se quedará el metro con los trenes o se regresarán acá? Toda la información relacionada con los contratos de la línea 12, primero están pues a revisión en este peritaje y segundo, pues por supuesto que daremos toda la información de lo que se ha pagado hasta ahora, cuánto se contrató y cuánto se ha pagado. Claro. Tomando otro tema sobre la póliza del seguro, ¿cuánto es el monto máximo que pueden cubrir, en este caso hacia las personas? Si hay y si es el Grupo Mexicano de Seguros, quien es la empresa encargada en este caso de brindar el seguro a estas personas. Sí, ese es el seguro, hay un monto establecido, pero precisamente por eso queremos entrar en contacto con las personas. Como ustedes saben, también hay una comisión de víctimas, un fondo especial, y por eso estamos entrando en contacto con las personas, porque pues no es como cualquier incidente que a lo mejor ocurre normalmente en el metro de una persona que sufre algún accidente, sino pues evidentemente estamos hablando de algo mayor. Y por eso estamos obligados a entrar en contacto de una manera mayor con las víctimas, con los familiares de las víctimas y que puedan tener todo el apoyo del gobierno que requieran. Claro. Ya para terminar, doctora, estuvimos buscando desde el día de ayer los contratos sobre la ampliación de la línea 12 del metro en SOBSE. Sin embargo, en la página ya no aparecen estos contratos. Estos contratos se bajaron de la página. ¿Qué sucedió con la ampliación de la línea de estos contratos? Sí, en precisión son el contrato de supervisión obra civil y el contrato de proyecto ejecutivo son los que ya no se encuentran en la página. ¿Se sabrá el motivo por qué? Consultamos a Comunicación Social de SOBSE y me comentó que pues sí, en efecto ya no estaban estos contratos, que se estaba trabajando en volver a subirlos. ¿Qué sucedió? ¿Aquí hay un problema de transparencia o es un problema de la página, doctora? No, de hecho qué bueno que se dieron cuenta, porque la liga, el link que se llama cuando uno le aprieta, no tenía la continuidad requerida. Entonces qué bueno que se dieron cuenta porque es obligación de la Secretaría de Obras dar a conocer todo ello. Y por ello se está restableciendo este vínculo electrónico para que se den a conocer todos estos contratos, que es obligación de Secretaría de Obras darlos a conocer y es una política de nuestro gobierno. Entonces no es que haya habido una decisión de bajarlos, sino más bien un problema técnico de la página. Y repito, qué bueno que se dieron cuenta porque hay que restablecerlo. ¿Cuándo ya los podemos consultar? Les avisamos en un ratito, pero he solicitado que sea lo más pronto posible. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Concluimos con la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenos días a todos.